Vale, muy bien. Entonces, em, esta vez vamos a entrar, ahora sí como tal, directamente a lo que son los condicionales en R. Ya hace un par de semanas había entrado a esta parte, pero por las pausas y pues estos inconvenientes no había continuado. Entonces, sentí que me estaba apresurando bastante al explicar esto, así que se los vuelvo a dar en esta sesión, o bueno, en estas sesiones, para que podamos comprender qué es lo que representa un condicional en R. Entonces, básicamente, un condicional en R lo podemos visualizar siempre como un diagrama como estos. Podemos ver que tiene ciertos, ay, se me fue, diagrama de flujo, un diagrama de flujo en el que podemos ir determinando cuál es la dirección que debe de seguir cierto bloque de código. ¿A qué me refiero? En el lenguaje R existen condicionales que nos permiten, de cierta manera, o más bien que nos permiten ejecutar un código solo si se cumple una condición. Esto, de cierta manera, nos da más poder al momento de escribir códigos, porque ya no solamente vamos a depender de que escribamos un código enorme y que tengamos que escribir diferentes bloques de código para que se ejecute, no sé, supongamos algo, que tengan que escribir un script o un código específico para que se ejecute en cierta condición, ¿no? Y luego tenga que escribir otro código para que se ejecute, ¿no? En esta otra condición y luego esta otra condición, etcétera. Entonces, imagínense si llegara a tener 500 condiciones diferentes, 1000 condiciones distintas, millones de condiciones, no vamos a estar escribiendo 1000 códigos diferentes, o bueno, más bien códigos similares simplemente para que se ejecute el código si se cumple una condición en específico. Entonces, para eso en la programación existen estos condicionales if. ¿Qué es lo que representan como tal? Lo que representan los condicionales es que tú tienes una comparación lógica. Siempre vamos a llamarle así, una comparación lógica. A partir de aquí, vamos a estar viendo que los operadores relacionales y los operadores aritméticos van a ser la parte esencial de que se ejecute un bloque de código, no, pero no solamente será esa la parte esencial, sino que vamos a depender de forma lógica de estos vectores lógicos como tal, un valor de verdadero o un valor de falso. En este caso les voy a presentar el condicional if, bueno, aquí me falta una L, pero el condicional if lo que me dice aquí es que se ejecuta solo si la condición es true, es verdadero. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que yo estoy evaluando una condición. ¿Qué condición voy a evaluar? Pues puedo evaluar alguna condición, supongamos que tengo algún valor que quiero que sea mayor a, no sé, 5.5, un valor que está mayor a 10, que está mayor a 20, que sea menor a 0, que sea menor a -5, que sea menor a este valor, mayor a este, que sea menor o igual. Ahí yo estoy utilizando diferentes operadores relacionales. No importa el operador relacional que vaya a utilizar en la condición o en la comparación, sino que lo importante de esto es qué valor lógico voy a obtener en esa condición. Esa es la parte esencial. ¿Voy a obtener un valor verdadero o voy a obtener un valor de falso? ¿De qué va a depender esto? Pues evidentemente de la condición que vaya a evaluar. ¿Y a qué me refiero con esto de la condición? Yo voy a poner aquí un ejemplo. Déjenme arreglar esto porque lo dejé eh, igual como la sesión pasada. Nada más déjenme remover esta parte y listo. Ok, entonces estábamos viendo esto, ¿no? Lo de la variable web y diferentes operadores relacionales. Cuando les hablo de la comparación, justamente es exactamente esto. Realizar, por ejemplo, esta comparación lógica en la que estamos teniendo un vector, una variable, y con un operador relacional le aplicamos una condición para ver si se cumplen los elementos de, no sé, alguna variable, algún vector que esté almacenado en esta variable que se llama v. Entonces, cuando yo ejecutaba esto, por ejemplo, que era la variable v, tenía todos estos valores, el 1, el 5, el 7, el 9, el 11 y el 20, le doy un run. Bueno, aquí ya sé que está guardado en mi ambiente. A ver, nada más déjenme. Creo que ahora no quiere. A ver, interesante. A ver, nada más déjenme ver esto.
¿Por qué no quiere ejecutar? Que dice más interesante. Esto no hace hacer algo. Una manera de abrir scripts más rápido es igual aquí nada más aparece esta opción de Control Shift N. Entonces, si yo presiono Control Shift N, lo voy a presionar, no se va a ver, pero lo voy a presionar, se abre el script, ¿no? Y también ahí puedo abrir scripts más rápido. Pues nada más déjenme intentar ver por qué ocurrió esto. Supongo, vean, esto que pasa, y aprovecho para dar un paréntesis aquí. Hay ocasiones en las que van a estar trabajando con RStudio, específicamente con el software de RStudio, y habrá ocasiones en las que sus códigos no van a querer correr. Eso no quiere decir que sus códigos estén mal. De cierta manera, aún no comprendo del todo por qué al software de RStudio, como que hay códigos específicos que ejecutamos o de repente movemos alguna opción por acá en los paneles de opciones que nos aparecen, o no sé, algo por ahí estamos jugando con RStudio, pero lo que va a ocurrir es que de repente no va a querer ejecutar códigos o nos va a ejecutar el código con errores, cuando realmente no había errores. Algo que me pasó, por ejemplo, ayer, es que estaba ejecutando un código, estaba trabajando en un código, y ese código ya estaba bien. Ya lo habíamos utilizado muchísimas veces, ya no tenía errores, los datos ya estaban limpios, ya sabíamos qué meter como tal al código. Entonces, lo que pasaba es que yo ejecutaba el código, pero curiosamente me marcaba un error. Lo corrí una hora antes y corrió perfecto. Lo corrí con esos mismos datos y ahora me marcó un error. Eso es algo que les puede pasar en RStudio. No se vayan a frustrar. Te los menciono nada más por si les llega a ocurrir, no se vayan a frustrar. Algo que puede pasar es simplemente reiniciar RStudio. Aquí aparece alguna opción que dice Quit Session, Control Q. Simplemente pueden cerrar RStudio, volverlo a abrir. O de alguna otra manera también luego a veces es cuestión de la computadora. Les digo, en mi caso, como utilizo normalmente Linux, en este caso estoy utilizando una que tiene Windows, pero normalmente como utilizo Linux, ahí hay ciertos errores luego de compilación, de comunicación con la computadora, pero no les menciono eso porque ahorita lo que pasó es que no quería ejecutar justamente este código y le estaba dando en run, pero posiblemente era por la parte de que añadí este otro script como en la parte a la izquierda, pero se los menciono, es algo importante también hay que tener en cuenta. Muy bien, cerrando ese paréntesis, yo lo que les estaba mencionando es que justamente estas condiciones que aparecen aquí, me lo voy a poner con el puntero, el láser, estas condiciones o esta condición que me está marcando aquí justamente se refiere a todos estos operadores relacionales. Yo veía que cuando yo tenía mi variable v con estos vectores, lo ejecutaba y se guardaba en mi consola, yo podía ir construyendo diferentes comparaciones relacionales, ¿no? Yo ejecutaba, por ejemplo, esta que estoy seleccionando, la 95, de la línea 95, perdón, y me daban estos vectores lógicos, ¿no? La siguiente la ejecutaba y me daba otros vectores lógicos diferentes dependiendo del operador relacional. Esa es la condición a la cual me estoy refiriendo aquí en este diagrama de flujo. Y antes de continuar, nada más déjenme poner esto así. Ok, entonces esa es la condición a la cual me estaba refiriendo. Entonces, un condicional if va a utilizar todas estas comparaciones lógicas. Esto como tal son comparaciones lógicas. ¿Por qué? Porque estamos obteniendo vectores lógicos. Es algo que les decía que no hay que olvidar. Siempre que realicemos comparaciones lógicas con un operador relacional, con un operador booleano, vamos a obtener vectores lógicos. Ya para poder extraer los datos, pues ya dependerá de esta sintaxis en específico, donde utilicemos corchetes y la variable que estemos utilizando para ejecutar o más bien extraer nuestros datos. Entonces, yo voy a poner aquí condicional if, nada más, condicional if en el lenguaje R. ¿Cómo funciona el condicional if? El condicional if funciona entonces con estas condiciones que les estoy mencionando con operadores relacionales. Y si yo obtengo solamente un vector, ahorita les menciono bien todo, pero si obtengo un vector que sea verdadero, lo que va a ocurrir es que se va a ejecutar un bloque de código. Si yo por el otro lado obtengo un vector que sea falso en alguna comparación relacional que estoy utilizando, no voy a ejecutar ningún bloque de código, sino que inmediatamente R va a salirse de la ejecución del código y no te va a dar ningún resultado, a menos que tú se lo indiques. Pero eso ya es otro condicional que veremos más adelante. Entonces, en este caso,
Lo que a mí me interesa siempre para poder ejecutar un bloque de código dentro de un condicional if es obtener el valor de verdadero. No siempre vamos a obtener el valor de verdadero, y ya lo vamos a ver con los ciclos for, pero en este caso, para que se ejecute el código, tengo que obtener la condición true, la condicional lógica de verdadera, ¿vale? Verdadero. Entonces, vamos a ver esto. El condicional if, igual aquí creo que nada más copy pegué porque me faltó la L en todo. Aquí en este caso el condicional if funciona de la siguiente manera, más bien tiene esta sintaxis específica en el lenguaje R. El condicional if siempre va a empezar con una palabra clave, una palabra reservada, vamos a llamarle así. ¿Por qué reservada? Se les llama reservada o reservadas, palabras clave o reservadas a diferentes funciones o diferentes letras en el lenguaje R, porque lo que nos está indicando es que son palabras o funciones que se utilizan específicamente para ejecutar algo distinto a, digamos, una variable o algún elemento. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Yo les estaba mostrando anteriormente, por ejemplo, esta función, ¿no? Que aquí tenía la de length, la función de length. Yo lo que no recomiendo es que si yo quisiera guardar una variable que tenga, por ejemplo, la distancia o la longitud de diferentes, no sé, mediciones que haya hecho, yo no les recomiendo que utilicen en este caso el nombre de la variable que se llama length para el nombre de una variable. Porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo ejecuto este código? Length y pongo esto. Ay, perdón, así. Y voy a poner este código, nada más voy a poner esto. Voy a ejecutar esto. Vamos a ver qué pasa. Si yo lo ejecuto, se va a generar una variable como tal que me va a decir, ok, yo tengo una variable que se llama length, que va a tener como tal, vamos a ver qué. Voy a poner, ejecutar aquí length, le ejecuto y me va a indicar 3. ¿Por qué? Porque adentro yo lo que le puse a la variable es un vector de 3 elementos y la variable length lo que me indica en este caso es la longitud de un vector, ¿no? En este caso 3 elementos. Entonces lo que hice aquí y que R me lo permitió es guardar el nombre de una variable igual al nombre de una función. Yo no les recomiendo que hagan eso, porque si hacen eso después podría ocasionar errores en el código. Tal vez aquí puedo volver a utilizar la función length, tal vez o tal vez no. Pero ¿qué pasa si ejecuto esta función? Vamos a ver si es la función que me sirve. Y vuelvo a ejecutar de nuevo. Adentro le voy a poner el 1, el 2 y el 3. Y ejecuto este código, ¿no? Ya no lo voy a guardar en la variable, lo voy a ejecutar. Lo ejecuto, me va a marcar lo mismo, pero aquí lo que está pasando es que R va a interpretar dos cosas. Va a interpretar una función que se llama length, pero también va a interpretar una variable que se llama length. Entonces va a estar interpretando dos cosas diferentes para un mismo nombre. Eso, a pesar de que R lo esté interpretando de cierta manera, no les recomiendo que lo haga, porque puede generar errores. Por ejemplo, una manera de generar errores, y bueno, esto nada más era para decirles que esto es una palabra clave, una palabra reservada. ¿Por qué? Porque yo no podría utilizar el if tal vez para guardarlo como una variable, ¿no? ¿Qué tal si quiero hacer lo siguiente? 1, 2 y 3. Ejecuto este código y voy a decir, quiero guardar mi variable o mis vectores, mi vector 1, 2 y 3 en una variable que se llame if. Lo voy a ejecutar, lo selecciono, le doy un run, y aquí me va a generar un error, porque no va a saber interpretar este if. De hecho, dense cuenta de algo, me aparece de un color distinto aquí, porque esto representa una palabra clave, una palabra reservada. Y ya nada más como paréntesis, voy a borrar esto, eh, nada más como paréntesis, agregando un poco más a lo de las variables, que les digo, es bien importante siempre tener en cuenta lo que representan las variables. Como recapitulación, representan nombres que en esos nombres hay datos almacenados, ¿vale? Hay datos asignados a esos nombres. Entonces, hay como una sintaxis también específica de escribir variables, nombres de variables, porque yo puedo poner, por ejemplo, una variable que se llame str1, ¿no? Vamos a ponerle aquí, str1. Pongo mi operador de asignación, pongo mi vector, 1, 2 y 3 de nuevo, y ejecuto. Con control, voy a presionar aquí ya control enter, ejecuto, se ejecutó aquí en mi consola y ya la tengo aquí, str en mi ambiente de RStudio. Pero ¿qué te pasa o qué pasa ahora si yo pongo el número 1 al inicio y coloco str y coloco la misma sintaxis, coloco el operador de asignación, coloco la C de concatenar y ejecuto el código? Cuando yo lo ejecute, me va a generar un error. Porque R lo que no puede interpretar es ese número inicial que aparece antes de una palabra. Porque de cierta manera R lo está interpretando como un objeto más en el lenguaje, un valor numérico.
De hecho, no sé si se alcanza a ver, pero también le voy a hacer un zoom. Me aparece aquí en color azul, diferente al color negro que aparecen estas palabras de CTR. Entonces, hay de cierta manera también una sintaxis específica para nombrar esos nombres de variables, ¿vale? Los números siempre después del nombre. Los números se los quería mostrar como paréntesis, porque les digo, estos son como tips que les voy a ir dando para que podamos ir sacando más provecho de estas cosas. Muy bien, entonces, cerrando ya ese paréntesis, volviendo otra vez a esta parte. La sintaxis general de un condicional if en el lenguaje R es esta que les estoy presentando en esta diapositiva. ¿Qué quiere decir? Yo tengo la palabra reservada if. Posteriormente, o bueno, adelante de esta, bueno, creo que es atrás, se les dice de forma correcta, pero después de esta palabra tengo algo que dice condition, entre paréntesis. Esto que dice condition es lo mismo que aparecía en este diagrama de flujo, en este rombo de decisión, que justamente es lo mismo que les decía acá. Estas son las condiciones, o vamos a decir en inglés las conditions, ¿no? Son las condicionales que tengo que utilizar. Entonces, en este caso, la condition aquí o la condición es justamente esa comparación relacional, esa comparación lógica. Esta flechita que está indicando hacia arriba y que aparece la palabra true es lo que les decía, bueno, igual aparece aquí, que la condicional if va a ejecutar su bloque de código solamente si esa condición dentro de estos paréntesis tiene el valor de verdadero. Es decir, si esta condicional, por ejemplo, y voy a poner acá como comentario, evaluar condición. Yo tengo, por ejemplo, vamos a suponer, el número 1, voy a poner el 1 mayor que 5. Y voy a ejecutar esto, simplemente lo voy a ejecutar. Cuando yo lo ejecute, esto me va a dar falso. Entonces, si yo ahora ejecuto 1 menor que 5, cambio el operador relacional y lo ejecuto de nuevo, voy a obtener el verdadero. Entonces, para poder asegurar que se ejecute un bloque de código, tengo que asegurarme que siempre antes de ese bloque de código, dentro de estos paréntesis aparezca la palabra true. Ahora, la palabra true yo se las estoy mencionando aquí de manera como directa. ¿A qué me refiero? Les estoy mencionando que debe de aparecer la palabra true o la palabra verdadero, en este caso en inglés, eh, pero no me refiero a que tenga que escribirla directamente yo. No me refiero a que tenga que escribir true siempre, sino que el valor lógico, ya sea falso o verdadero, va a depender de la comparación relacional. Puedo obtener en algunas ocasiones, como aquí el ejemplo, falsos o puedo obtener verdaderos. Y de eso va a depender de si se ejecuta el código o el bloque de código o no, ¿vale? En este caso nos vamos a enfocar solamente en, en un valor lógico nada más, es decir, no nos vamos a enfocar en varios o diferentes valores lógicos, como falso, falso, verdadero, verdadero, falso, combinaciones, no. Nos vamos a enfocar ahorita nada más en uno, falso o verdadero, nada más, uno nada más. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque la condicional if solamente funciona con esta sintaxis para un solo valor lógico. Es decir, la condición tiene que tener longitud de 1. ¿A qué me refiero con eso? Que solamente tiene que aparecer o falso o verdadero. No tiene que aparecer diferentes valores falsos o verdaderos como aquí, ¿vale? Entonces, ya que les mencioné que la condicional if funciona de esta manera, la palabra clave aquí, if, seguido de un paréntesis donde dentro debe de ir la condición relacional, la comparación relacional, y después de eso sigue una llavecita, una llave de apertura. Aquí la sintaxis específica del lenguaje, yo les recomiendo que la escriban de esta forma, es decir, escriban después la llave, después den un espacio para que aquí va a ir un bloque de código, ahorita les menciono bien, profundizo en esto, y después de que escriben el bloque de código, van a escribir otra llave de apertura, de cierre, perdón. Esta llave de apertura es muy importante, de apertura y de cierre, porque esto va a delimitar o le va a decir a R qué pertenece a la condición, es decir, qué código se debe de ejecutar en relación a la condición que estoy evaluando y no ejecutar todo un script completo a partir de una condición. Solamente un código específico en relación a esta condición que estoy colocando en los paréntesis. Entonces, ahorita profundizamos más a lo que dice código, a la parte de código, pero yo les quiero mostrar la sintaxis de la condicional if. La sintaxis de la condicional if en el lenguaje R
de condicional if es la siguiente. Tengo que escribir la palabra if en minúscula. Coloco un espacio, coloco los corchetes, pero en los paréntesis, me salgo de esos paréntesis, un espacio en blanco y escribo la llave. Vean que aquí de cierta manera R, la gran versatilidad, y bueno, más bien la gran ventaja que me da RStudio es que me autocompleta el paréntesis, me autocompleta las llaves, me autocompleta los corchetes. Yo solamente tengo que escribir el primer corchete y me autocompleta el otro. Porque R ya sabe que deben de ir juntos. No debe de ir uno y el otro, quién sabe, no lo escribo. Deben de ir juntos, ¿vale? Entonces, esto que acabo de escribir en la línea 112 representa como tal una sintaxis de la condicional if. Ahora, ya que, bueno, más bien, representa la sintaxis de la condicional if. Pero no solamente tenemos que enfocarnos en cómo saber escribir los elementos esenciales de la condicional if, porque aquí los elementos esenciales es if, la palabra if, la condición que va dentro de estos paréntesis y las llaves de apertura y de cierre. Son esos tres elementos importantes en la sintaxis. Ahora, en los códigos, no importa qué lenguaje de programación estén escribiendo, sea R, sea Python, sea Perl, SQL, Bash, no importa cuál, esos lenguajes de programación manejan un acomodo de los códigos específicos. Y no me refiero a que siempre se tenga que cumplir lo que yo les voy a decir ahorita, sino que es como una regla ya global o general que se recomienda en arreglar los códigos. ¿A qué me refiero? El simple hecho de arreglar los códigos me refiero a que, por ejemplo, estos comentarios que les estoy poniendo con estos símbolos de cierre, del numeral, hay un espacio en blanco aquí. Este espacio en blanco me facilita que no se junte mi comentario, por ejemplo, con ese numeral. Simplemente me permite facilitar más la lectura de estos comentarios. Eso, digamos, es como un acomodo del script, del código. Esto ya forma parte de un código, pero esto no se va a ejecutar, sino que es un comentario nada más. Entonces, eso lo tenemos que hacer con estos códigos que sí se van a ejecutar. ¿Cómo arreglo esta sintaxis de la condicional if? Simplemente posicionen su cursor en medio de las llaves, entre la llave de apertura y de cierre, y presionen la tecla Enter. Voy a presionar la tecla Enter para que vean qué ocurre. Al momento de que la presiono, hubo una separación. Y vean que aparecieron estas dos flechitas, una apuntando hacia abajo y una apuntando hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que acabo de hacer es, al momento de dar Enter, yo permití, bueno, no permití, sino que agregué un espacio, una línea de código, por ejemplo, aquí en mi caso la 113, en su caso puede ser diferente, pero añadí un espacio en blanco, una línea de código que me va a permitir escribir este código que aparece aquí en este color verde. Esta parte del código es justamente lo que va entre toda esta sintaxis de arriba de entre el if, la condición y la llave de apertura, y también entre la llave de cierre. Ahí es donde se escribe el código. ¿Qué código vamos a escribir? Pues simplemente este código puede representar, en este caso, alguna operación aritmética, funciones específicas con caracteres, no sé, puede representar que te genera alguna cadena de caracteres, alguna frase, puede representar estructuras de datos, puedes generar bloques de código enormes dentro de una condición if, en serio. Y es más, y a mí lo que me gustaba mostrarles es, por ejemplo, los códigos de GitHub, ¿no? Estos de GitHub que tengo, que justamente este es uno de los que no quiso jalar bien. Pero aquí yo tengo, por ejemplo, un código, que nada más se los voy a presentar rápido, que este código lo que hace es que tiene diferentes condicionales if, vean, tiene diferentes condicionales if, dentro de esas condicionales if, voy a dar zoom, tiene entre esos paréntesis, tiene una condición que se debe de evaluar, tiene esta llave de apertura, esta llave de cierre aquí, y entre esta llave de apertura y esta llave de cierre, hay un bloque de código, hay un código aquí específico que se debe ejecutar. Por ejemplo, acá también, y acá abajito también. Y además hay más acá, hay todavía más. Por ejemplo, aquí, puede tener diferentes bloques de código, no solamente aplica para uno. Puedo ejecutar la cantidad de bloques de código que yo quiera. No solamente aplica una sola línea, sino que las que yo quiera. ¿Vale? Por ejemplo, aquí esto ya se volvió más complejo. Voy a hacer mis bloques de código tan complejos como yo desee o de acuerdo a lo que especifique el problema que quiero resolver.
Entonces, esto solamente era para ejemplo. Aquí lo que tengo que escribir es lo que les decía. Tengo que escribir alguna operación aritmética, algún carácter, alguna estructura de datos, pero el hecho de que se tenga que ejecutar este código va a depender siempre de la condición, ¿vale? De que sea verdadera. Pues vamos a ver unos ejemplos, nada más para poder ahondar un poco más en esto. Y bueno, antes de ver el ejemplo, les quiero mostrar otra parte. Yo les mostré ahorita que para poder generar o escribir la condicional if, tengo que escribir la palabra reservada if, un espacio, coloco los paréntesis, un espacio y coloco las llaves, ¿no? Y ya después doy un enter y listo, genero lo mismo que estaba arriba. Pero hay una manera más sencilla de poder escribir esto. RStudio y la gran ventaja, bueno, vamos a decir, y la gran ventaja, lo que me gusta de RStudio es que es como tal, les decía al inicio de las sesiones, es un ambiente de desarrollo integrado. Eso lo que me permite es que me da mayor facilidad de poder manipular mis códigos, las funciones del lenguaje, porque de cierta manera el hecho de poder manejar un lenguaje de programación es algo complicado, algo complejo que depende o que requiere de aprenderse muchas funciones, de aprenderse la sintaxis de muchas funciones también, de ciertos bloques de código, de operadores relacionales, una gran cantidad de cosas que se deben aprender uno. Pero el RStudio nos facilita las cosas. ¿Cómo? Si yo escribo en mi script la palabra reservada if nada más y presiono la tecla Tab, esa tecla que tiene las dos flechitas al lado de la letra Q, la presiono, vean que me va a aparecer, en este caso, tres opciones. Me aparece una opción que dice if y luego inmediatamente después entre llaves algo que dice snip. Abajito me aparece algo que dice if else y algo que dice base. Y abajito me aparece algo que dice if, pero también base. Yo lo que les recomiendo es que seleccionen la que dice snippet. De hecho, vean que aparece con una hojita diferente, ¿no? Un color diferente a las siguientes. Aquí aparece un rectángulo azul y acá aparece como una hojita en blanco, un documento. Selecciono esa opción y al momento de seleccionarla, vean que me autocompletó incluso con más cosas, o bueno, una cosa extra. La sintaxis o el acomodo de estos elementos es el mismo. Siempre va primero la palabra if, seguido de este espacio en blanco y luego seguido de la condición. Y tengo la llave de apertura y de cierre. Lo que cambia entre la sintaxis o el acomodo de la sintaxis de if, que yo les mostré anteriormente, esta que estoy seleccionando, es que dentro de estos paréntesis aparece la palabra condition, esa misma condition que aparece aquí. Justamente porque R me está diciendo que ahí dentro debe de ir una condición, una comparación relacional, ¿vale? Eso es lo único que me indica. Entonces, esa es la sintaxis del condicional if, ¿vale? Así se escribe. Ahora vamos a ver cómo funciona. ¿Cómo puedo empezar a trabajar con condicionales if? Todo esto que estamos viendo, olvidé mencionarles, ya es la parte de programación condicional, porque ya estamos trabajando con operadores relacionales, con condicionales, vamos a trabajar con ciclos for, ciclos while, hay otras cosas que se llaman statements break, next, todo ese tipo de cosas que yo les voy a hablar todo eso y tiene aplicaciones eh, potencialmente muy buenas. Entonces, ya les mostré la sintaxis general del conditional if y ahora lo que vamos a ver es cómo funciona. ¿Cómo puedo empezar a trabajar con códigos, con estos códigos que aparecen aquí a partir de una condición? Bueno, pues vamos a escribir lo siguiente. Voy a poner ejecutar un bloque de código, de aquí de código, de la condicional if. Algo también que aprovecho ahorita a mencionarles como paréntesis, normalmente en los lenguajes de programación, les digo, se acostumbra a poner comentarios. Por ejemplo, el lenguaje Python, el lenguaje R, el lenguaje Bash, SQL, diferentes lenguajes de programación se acostumbran a poner comentarios. Muchos de esos comentarios, si yo me siguiera, es más, si yo me siguiera, puedo incluso escribir una línea de código completa de puro comentario. ¿Esto qué implica? Que voy a tener un comentario muy largo. Normalmente yo lo que recomiendo es que intenten acortar sus comentarios. Es lo que yo les recomiendo, porque también de cierta manera tener muchos comentarios podría luego ser confuso, ¿no? O luego no se va a entender o podemos ser ambiguos al momento de escribir. Entonces, entre más cortos sean sus comentarios, mejor.
En este caso, de cierta manera, es un poco largo, pero es adecuado, de cierta forma. Entonces, si yo quisiera escribir otro comentario abajo, simplemente, o quisiera seguir o continuar con la escritura de este comentario, simplemente me posiciono en la parte final de esta línea de código, aquí con mi cursor, doy clic ahí, doy enter y agrego otro numeral. Y ya vuelvo a escribir comentarios, ¿no? Puedo escribir diferentes comentarios, diferentes. Simplemente estoy dando enter y escribiendo numerales. Y ahí ya voy a poder escribir diferentes comentarios. Entonces, eso puede aplicar también para sus comentarios. Nada más era como un paréntesis. Okay, entonces, vamos a ejecutar un bloque de código utilizando esta condicional. Lo que vamos a hacer es escribir la condicional. En este caso, yo la voy a seleccionar de la que me da, o la opción que me da este RStudio. La selecciono, ya me aparece la anterior justamente, y dentro de esta condición, o bueno, de la palabra que dice condition, de esos paréntesis, voy a borrarla y voy a escribir simplemente la palabra true. Simplemente voy a escribir eso, la palabra true. ¿Qué voy a hacer después? Me voy a posicionar en la línea blanca o en la línea de código en blanco que aparece inmediatamente después de la llave de apertura, pero antes de la llave de cierre, y voy a escribir un código. Voy a escribir, por ejemplo, el número, no, voy a poner una operación, 10 más 50, no sé, se me acaba de ocurrir. Ustedes pueden poner otra si quieren. Voy a poner esa operación. Y simplemente lo que voy a hacer es que voy a encerrar esto entre comillas, entre paréntesis. Bueno, creo que esto funciona bien, no más déjenme ver. Porque luego confundo con lo de Python. Sí, funciona bien esto. Ok, va. Estaba escribiendo esta sintaxis. Coloqué dentro de estos paréntesis true y luego inmediatamente después de la llave de apertura coloqué en esta línea de código en blanco, bueno, que estaba en blanco, coloqué esta operación aritmética, 10 más 50. Es justamente lo que les decía aquí. Ese bloque de código puede ser, por ejemplo, una operación aritmética. Y cuando yo ejecute el bloque de código o toda la condicional if, que hay dos formas de ejecutarlas, ahorita les muestro cuáles, voy a seleccionar ahorita toda la condicional y le voy a dar en run. Cuando yo le dé en run, lo que va a pasar es que me va a dar un resultado, un output. ¿Cuál es mi output? 60, el número 60. ¿De dónde viene ese número 60? Pues justamente viene de la suma de 10 más 50. Este bloque de código, que simplemente es una operación aritmética, se ejecutó a partir de la condición de arriba, de lo que esté dentro de esos paréntesis. ¿A qué me refiero? Voy a escribir abajo, voy a dar simplemente dos enter para dejar una línea en blanco y no combinarlo con la anterior. Voy a escribir otra vez if, voy a presionar tab, selecciono el if y voy a escribir ahora la palabra false dentro de esos paréntesis. Y voy a escribir exactamente el mismo bloque de código, 10 más 50. Voy a seleccionar este bloque de código, lo ejecuto y ¿qué es lo que pasó? Ya no obtuve un resultado, ya no me dio un output. ¿Por qué? Porque ahora lo que está dentro de estos paréntesis tiene la palabra o más bien el vector lógico false. Entonces, con esto podemos llegar a una conclusión, que es lo que quiero crear. Un bloque de código dentro de la condicional if se va a ejecutar solamente si dentro de estos paréntesis la condición o la comparación relacional da como resultado un valor lógico de verdadero. Si obtengo un valor lógico de falso, no se va a ejecutar ningún bloque de código. No se va a ejecutar nada. Entonces, por eso les marcaba aquí en esta parte, en la sintaxis de if, la palabra con una flechita true, porque el condicional if se ejecuta solamente si la condición es verdadera, ¿vale? Eso es algo que en verdad comprenderlo, el simple hecho de poder entender cómo es que está funcionando este bloque if, esta sintaxis de if, y que dentro se debe de cumplir solamente la condición verdadero o true, es algo demasiado poderoso. ¿Por qué? Porque a partir de saber esto, sus códigos ya van a empezar a ser ya no solamente códigos que van a guardar una variable o que van a generar una estructura de datos, o que simplemente van a generar tres variables, las voy a concatenar, o no sé, voy a realizar operaciones aritméticas, operaciones relacionales. Ya no solamente sus códigos se van a quedar en eso, sino que ahora sus códigos aplicando una condicional if, van a poder generarlos un poco más eficientes. Ya no van a tener que ejecutar, por ejemplo, bloques de código
completos. Y es lo que les mencionaba. Bueno, y de otra vez no hubiera cerrado GitHub. Es lo que les mencionaba de GitHub. Esto solamente me gusta ponerlo de ejemplo porque es un código que la verdad sí costó trabajo hacerlo, pero digo, no es uno, son varios aquí, pero uno de ellos es este. Y es lo que les mencionaba. Estas condicionales se van a ejecutar solamente si lo que está dentro es true. Si en su caso fuera verdad, fuera falso, no se va a ejecutar nada de esto. Esto no se va a tener que ejecutar si lo que está dentro es falso. O todo lo demás donde aparece if no se va a ejecutar para nada si esto es falso. Vean que estoy utilizando operadores relacionales. Estoy utilizando, no sé, una variable que se llama plate, utilizando el operador de igualdad y luego le estoy diciendo 2. Si esta variable que no sé que tenga es igual a 2, ejecuta todo esto de aquí. Si esto no se cumple, pues esto ignóralo y sáltate a la parte siguiente. Así es como funciona R y así es como funciona la programación condicional. Por eso les digo que aquí es algo más poderoso, porque el hecho de que yo tenga por ejemplo, este código tan enorme, este script tan enorme de códigos, creo que tiene como, que son 442 líneas de código diferentes. Simplemente esto lo que me permite es poder hacer más eficientes, más eficaces más bien, mis scripts. Y de esta manera, ejecutar códigos que sean necesarios solamente en una condición en específico. Y no tener que ejecutar todo, porque de cierta forma en este script no se está ejecutando todo. Se está ejecutando a partir de condiciones. Es decir, si se cumple una condición, ejecuta esta línea, ¿no? Por ejemplo. Si se cumple esta otra, pues ejecuta lo de abajo. Y lo de arriba, pues si no se cumplió, ignóralo, ¿no? Y vete a lo demás. Simplemente es eso, me da un control. Y por eso esto se llama, todas estas condicionales, bueno, las que vamos a ver más adelante, y en específico empezando con la I, se llaman estructuras de control. ¿Por qué estructuras de control? Porque al final de cuentas es una estructura, un objeto del lenguaje que me permite darle un control a todos los demás objetos del lenguaje de programación. Y esto no solamente aplica para R, aplica para Python, esto aplica para BERT, esto aplica para Bash, para los lenguajes de programación que vayan a utilizar y que tengan que utilizar condicionales, aplica lo mismo. Solamente lo único que van a tener que aprender nuevo, por ejemplo, es la sintaxis. Nada más van a tener que aprenderse cómo se escribe o cómo se estructura este bloque if. ¿Por qué? Nada más como paréntesis, este bloque if se escribe diferente en Python, diferente en Bash o diferente en el lenguaje de programación Perl, que como lo escribimos aquí en R. Bueno, el de Perl se parece un poco más a R, pero en este caso, si tú te mueves de un lenguaje de programación a otro, simplemente va a cambiar la sintaxis. Es lo único que debemos aprender nuevo. Pero una vez que comprendamos qué está pasando aquí, lo demás será realmente más sencillo de entender. Y entender un lenguaje de programación diferente al que estamos aprendiendo será más fácil. Lo vamos a aprender de manera más sencilla. De hecho, solamente agregando algo más, supongo que es algo similar a lo de los idiomas, porque, eh, bueno, no sé, tal vez ustedes son más buenas en los idiomas, pero en mi caso, por ejemplo, aprendiendo inglés, pues sí, no hablando inglés, de repente con nativos, de repente con esta persona, con aquella, ¿no? En clases y uno aprendiéndose ahí como la gramática, ¿no? Que de cierta manera esto es una gramática, ¿no? Una semántica, una sintaxis, y utiliza una gramática específica en el lenguaje de programación. Entonces, con un idioma supongo que podría ser algo similar. Una vez que aprendes, por ejemplo, inglés, que lo aprendes ya a un nivel bueno, pues tal vez moverte a un lenguaje diferente, un idioma diferente, francés, alemán, pues ya nada más vas a tener que aprender pues, los artículos o la semántica en específico, la sintaxis de cada lenguaje. Supongo que nada más es eso, es algo similar. Entonces, supongo que el proceso de aprendizaje se vuelve un poco más sencillo. Bueno, tal vez no más sencillo, pero más rápido. Eso sí, ¿vale? Pues lo mismo ocurre acá en los lenguajes de programación. Muy bien, entonces, ya que vimos cómo está funcionando aquí y que ahora ya sé que dentro de esos paréntesis debe ir la condición de true, el operador, siempre digo operador, el vector true, el vector verdadero, ya puedo empezar a ejecutar cosas un poquito más complejas. Vamos a ver este ejemplo. Voy a empezar a representar aquí en adelante, en algunas diapositivas, con esta cajita una variable. Una variable que en este caso aparece acá, que yo le nombré var.
Entonces, aquí yo le estoy poniendo una variable que va a ser numérica. ¿Por qué? Porque yo voy a utilizar esta misma sintaxis, me voy a enfocar en el código, en el bloque de código, perdón, y aquí voy a poner ejemplos de diferentes bloques de código que se van a ejecutar. Les estoy poniendo aquí como ejemplo una variable numérica que se va a llamar var y que el bloque de código será una operación aritmética que será la variable var sumándole 10, ¿no? Simplemente 10. Vamos a ver qué pasa. Entonces, voy a poner aquí if, presiono tab, selecciono la opción que me da RStudio. Voy a escribir ahorita en estos casos nada más la palabra true. Ahorita les muestro que no, o más bien, nunca vamos a tener que escribir true. Bueno, en ocasiones específicas, eso sí, pero aquí nada más la voy a escribir por convención, para que siempre se ejecute el bloque de código. Entonces voy a escribir true y luego voy a escribir var más 10. Ojo aquí, algo muy importante. Siempre que vayan a ejecutar algo que involucre una variable, asegúrense de que su variable se encuentre en su ambiente de RStudio. Yo aquí no tengo mi variable llamada var. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo llego a ejecutar este bloque de código, le doy en run, me va a generar un error. Porque me va a decir, bueno, en este caso el error me está diciendo que no va a poder realizar operaciones con un argumento no numérico utilizando un operador binario. En este caso el operador binario es la suma y el argumento no numérico que está interpretando R es este que dice var. Porque en cierta manera R está interpretando esto como un objeto más que no representa un número. Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? Que siempre asegúrense de crear sus variables antes de ejecutar cierto código. Entonces voy a poner crear variable var, ¿vale? Voy a poner aquí entonces la variable var, el operador de asignación, esta flechita, y le voy a poner en este caso el número 24, ¿no? Voy a poner el 24 y luego abajito voy a poner pues, la condición, ¿no? La if. Voy a poner bloque de if, ¿no? Así lo voy a poner, bloque de if. Entonces, ahora, antes de poder volver a ejecutar su bloque if, asegúrense de ejecutar antes la variable. Le doy en run, ya se guarda en mi ambiente de RStudio y ahora sí puedo ejecutar mi bloque if. ¿Qué esperaría yo? Antes de poder mm, ejecutar un código, algo que sí me gustaría que se quede con ustedes, es que siempre que escribamos un código, hay que esperar un resultado. ¿Por qué? Voy a lo mismo. Este bloque de código se escribió de cierta manera porque yo estaba esperando un resultado específico con este bloque de código de esta condicional if, por ejemplo. Entonces yo estaba esperando, digamos aquí, que se genere una cadena que dice condition 5, condition 6, etcétera, ¿no? Diferentes cosas. Entonces, siempre que vaya a ejecutar un bloque de código, como todos los que aparecen aquí, como este sencillito de acá, siempre de cierta manera tengan en mente qué resultado tienen que esperar ustedes. ¿Por qué? Porque esto les va a ayudar bastante a poder saber qué es lo que están esperando ustedes con lo que saben y qué es lo que les está dando R. Y de cierta forma, el poder interpretar o el poder tener esa información a la mano les va a ayudar también a que puedan aprender un poco más eficazmente el lenguaje de programación. Porque tal vez yo estoy esperando un resultado, pero R me da otro. Entonces ya voy a poder empezar a indagar, ok, yo esperaba este resultado, pero R me dio esto. Entonces es cuando empiezan las modificaciones. ¿Qué puedo hacer yo a este código para que me dé el resultado que yo esperaba? Ah, pues le voy a sumar 10, le voy a sumar 20, 30, le voy a multiplicar, etcétera, ¿no? Cualquier cosa. Entonces siempre hay que tener en cuenta esto. ¿Qué voy a esperar yo con esto? Lo que voy a esperar es que si yo tengo una variable que tiene almacenado el número 24, el bloque de código que voy a obtener es 24 más 10. En este caso, voy a obtener 34. Vamos a ejecutarlo, lo ejecuto y voy a obtener justamente el valor 34. Si yo hubiera obtenido por ahí otro número, ¿no? Digo, voy a obtener el 33 y me sale 34, entonces ya voy a poder empezar a indagar, oye, quiero que me salga el 33, ¿qué puedo modificar del bloque para que me salga el 33, ¿no? Pues le puedo restar un 1 aquí, entonces le puedo restar el 1, lo ejecuto y ya está. Me dio 33, perfecto. Y ya empecé a modificar el código. Entonces, con base en lo que esperan y el resultado que obtienen, pueden también aprender de forma eficaz
a escribir códigos muchísimo más reproducibles. Es a lo que digo, más reproducibles. Entonces, yo les mostré ahorita, entonces, bueno, les mostré este ejemplo en donde yo tengo la condicional if, tengo la palabra true, y el bloque de código aquí es bar más 10, que bar representa el número 24, y el resultado fue 34. Entonces, esto aplica, o yo lo puedo aplicar, no solamente para un bloque de código, para una sola línea de código. Es decir, voy a ir a la presentación, yo puedo aplicarlo para diferentes grupos de operaciones. Tengo exactamente la misma condición aquí, la de true, pero yo voy a poder aplicar una suma, una multiplicación, una división, una resta, o cualquier otro tipo de operación aritmética compleja, un logaritmo, una exponencial, una potenciación, bueno, utilizar una potencia, lo puedo hacer aquí sin ningún problema. ¿De qué va a depender solamente? Pues solamente va a depender de que lo que esté dentro del paréntesis sea verdadero, ¿no? Solamente de eso. Entonces voy a poner aquí como comentario, voy a poner condicional if con diferentes bloques de código. Diferentes bloques de código. Voy a dar enter nada más para moverme hacia abajo. Voy a escribir if, presiono la tecla tab, selecciono la de snippet, donde me parece que el inicio, y voy a escribir de nuevo a propósito la palabra true para que siempre se ejecute el código. Esto solamente me asegura que se ejecute el código, ¿vale? Porque vimos acá que si era falso no se ejecutaba. Entonces, voy a poner de nuevo BART más 10, voy a presionar la tecla Enter, voy a poner BART por 10, por 10, Enter, BART entre 10, Enter, BART menos 10. Utilicé los 4 operadores aritméticos esenciales en el lenguaje, o bueno, en cualquier matemática, ¿no? En la álgebra. ¿Y qué es lo que tengo que esperar? Tengo que esperar todos estos resultados, 24 más 10, 24 por 10, 24 entre 10 y 24 menos 10. Y me tiene que dar esos resultados en la consola. Vamos a ejecutarlo. Cuando le den run, voy a obtener, bueno, y ya no apareció. Vean, eso ya no apareció en esta versión de R. Es que antes me aparecía aquí todo esto, pero lo que yo, y fíjense, ahí es a lo que iba. Yo estaba esperando aquí que me aparecieran, en este caso, las 4 o los 4 resultados de estas operaciones. Sin embargo, no me aparecieron. ¿Qué puedo hacer yo? ¿O qué puedo modificar de ese bloque de código para que me aparezca? Bueno, una opción que puedo hacer es utilizar una función que se llama print. Esa función de print simplemente lo que tengo que hacer es encerrar entre paréntesis todos estos bloques de código. Esto no suele ser tan eficiente, encerrar muchos bloques de código entre paréntesis y luego volver a escribir una misma función. Les digo por qué, pero voy a mostrárselos así. Voy a encerrar todo esto entre paréntesis y al inicio voy a poner print, voy a poner print acá también, print, voy a volver a poner print y luego vuelvo a poner print otra vez, otra cuarta vez. Y ya cuando ejecute este código, lo que me tengo que asegurar y lo que tendría que esperar ahora sí es que me aparezcan las operaciones de cada uno de estos bloques de código. La suma, la multiplicación, la división y la resta. Vamos a ver si es cierto. Y esta versión me lo muestra. Aquí está el resultado. Yo lo que me aseguro entonces ahora es que ya no me muestra solo el 14. ¿Ya que correspondía este 14? A la última condición, al último bloque, 24 menos 10. Entonces, con la función print yo me aseguré poder ejecutar diferentes líneas de código. 24 en más 10, 24, esperen, creo que... No, esperen un tantito porque... Déjenme pasar. Ahí está. Entonces, yo lo que me aseguré es que me mostrara en pantalla todas esas líneas de código, ¿no? Estaba entre 24 más 10, 24 por 10, 24 entre 10 y 24 menos 10. Y aquí están mostrados. Entonces, el condicional if no solamente aplica, si yo quiero mostrar no aplica solamente si quiero mostrar un solo bloque de código. Aplica si yo quiero mostrar diferentes bloques de código, diferentes líneas de código, como grupos de operaciones. Solamente que aquí tengo que utilizar la función print. Aquí se me olvidó ponerla, pero tengo que utilizar la función print, ¿vale? Como dato extra, en lenguajes de programación como Python, la función print es muchísimo más esencial que en R. La gran diferencia, o digamos el por qué no me apareció acá todos los resultados y nada más me apareció 14, es porque R lo único que interpreta
en este caso, está interpretando que va a ejecutar solamente la línea de código final, la última que aparece, la de 24 menos 10, o bueno, var menos 10, y no va a ejecutar las tres anteriores, las va a ignorar. Entonces, ¿cómo me aseguro que se muestre esto en la consola? Con la función print. ¿Qué hace la función print que no hace un simple hecho de poner, el simple hecho de poner la operación aritmética solita? Que la función print te permite mostrar todo en pantalla, te permite mostrar todas las operaciones, cualquier objeto, cualquier cadena, cualquier operación aritmética, algún número, algún valor lógico, cualquier objeto en la pantalla. ¿Y a qué me refiero en la pantalla? Que te lo va a mostrar en este caso, en R se aplica, en este caso en la consola, ¿vale? Te lo muestra en la consola. Pero como algo ya adicional, algo más, aquí en la parte de Help, en este panel de RStudio, aparece esta pestañita que dice Help. Aquí si yo me voy a Help, yo le puedo escribir aquí, aparece esta línea en blanco, este buscador, donde yo puedo escribir la función, por ejemplo, print. Puedo escribir print y vean que cuando escribo aparecen muchas. Print.plot, print.date, una gran cantidad. A mí la que me interesa solamente es print solito. Si yo selecciono print, ya seleccioné, la otra opción era darle enter, voy a mover esto para arriba, me va a aparecer aquí print values y me aparece description, ¿no? Me aparece la descripción de print, me dice, pues mira su argumento, toma su argumento y te regresa algo invisible, ¿no? Algo así. Entonces es una función genérica que significa que es un método de mostrar o de imprimir cosas en la pantalla de forma fácil, ¿no? Entonces aquí te muestra el uso, algunos los argumentos que acepta y hasta abajo te muestra más detalles y algunos ejemplos. Entonces, esto solamente se los quería mostrar porque no recuerdo si se los mostré al inicio del curso, que en este panel de Help pueden buscar ustedes funciones que quieran comprender qué significa. Si quieren buscar más acerca de otra función que hayamos visto, por ejemplo, length, aquí length, aquí me aparece, le pueden dar length y aquí les aparece el nombre length of an object, ¿no? De un objeto. Y pues ya les aparece su uso, su descripción, etc. También una forma de poder aprender el lenguaje R con ayuda, ¿vale? Bueno, cualquier lenguaje de programación, al final de cuentas. Entonces, bueno, ya cerrando ese paréntesis largo, ya vimos que podemos poner diferentes líneas de código utilizando la función print, se van a mostrar todas en la pantalla. Entonces, aquí yo les acabo de mostrar simplemente grupos de operaciones. Yo puedo aplicar eso mismo si yo quiero mostrar en la pantalla o en la consola una cadena de caracteres. Mira, aquí sí les puse print. En este caso, ya vamos a utilizar un bloque de código, una condición distinta. Voy a generar una variable, en este caso que se llame num, y la voy a comparar con un número. Este número fue aleatorio, se me ocurrió en ese momento. Pude haber puesto 25, pude haber puesto 30, 90, 100, cualquier número. Puse ese número simplemente porque pues, es la edad que tengo, ¿no? 24. Nada más, me gustó. Entonces, es lo que les voy a poner. Ustedes pueden poner su edad si quieren, ¿no? Su número favorito. Entonces, vamos a poner aquí, voy a poner un comentario que diga condicional if con bloques de caracteres, con bloques de caracteres. Voy a escribir la misma sintaxis. Escribo if, pongo tab, selecciono en la que me da RStudio, voy a escribir num, el operador relacional de igualdad, y voy a poner 24. Acuérdense aquí entonces, antes de poder generar mi código y poder ejecutarlo, tengo que asegurarme que la variable que esté utilizando la tenga guardada en mi ambiente, o la tenga, digamos, ¿cómo se le dice? Se me fue el nombre ahorita. Eh, se me fue el nombre, pero hay que asegurarse de que tengamos que crear nuestra variable. Entonces le voy a poner crear variable, crear aquí comillas, num. Voy a poner entonces la palabra num, operador de asignación, y voy a escribir a propósito el 24, nada más eso, lo voy a escribir. Voy a ejecutarla, le doy en run, ya está mi variable, y ahora sí me voy a mi condicional de nuevo y voy a escribir la palabra print. Aquí está, de hecho me aparece, ¿no? Me autocompleta RStudio. Me aparece print, los paréntesis, coloco las comillas, porque ahora lo que quiero mostrar en pantalla es un carácter, una cadena de caracteres, y voy a escribir lo que estaba aquí en la presentación. El valor es 24. Eso lo voy a escribir. Entonces, voy a poner, el valor es 24. Voy a ejecutar este bloque de código de la condicional if
y lo que me va a mostrar en pantalla es una cadena ahora. El valor es 24. ¿Qué quiere decir esto? El conditional if no solamente va a aplicar si yo quiero que se muestren números, operaciones aritméticas, es lo que les mostraba aquí, ¿no? Una operación aritmética, sino que también puedo hacer bloques de código con caracteres y con estructuras de datos también. Pero en este caso con el carácter, yo lo utilicé con la función print, entre comillas, y dentro de esas comillas va la frase o la palabra que quiero que aparezca, o que se muestre en pantalla. Así es como funciona. Esta parte ya no la puse como tal directamente true. Aquí ya no puse directamente true como estas opciones, las anteriores, sino que ahora puse una comparación relacional. ¿Por qué? Porque lo que les quería mostrar con esto es que no siempre se tiene que escribir la palabra true. Les decía, eso son solamente en condiciones específicas. Eso solamente aplica en algo muy, pero muy específico. En donde queramos, o solamente aplica en donde queramos que se ejecute algo siempre. Es como, no, bueno, no sé si están familiarizados con algunos conceptos de genética, por ejemplo, pero bueno, se los menciono así, a ver si logro darme a entender. Hay algunos, digamos, hay genes, y estos genes se expresan dependiendo pues, de cierta condición, ¿no? De hecho, se pueden expresar de acuerdo a lo que comamos, de acuerdo a las condiciones ambientales, muchas. Pero hay algo que se llama, de cierta manera, algo que se llama promotor, ¿no? En un gen. ¿Qué quiere decir esto? Que esa parte del gen la está regulando esa partecita que se llama promotor. Y eso va a depender su expresión. ¿A qué voy con todo esto? Que en el organismo humano, o al menos en experimentos, bueno, en el organismo humano, los genes que expresan, por ejemplo, el color de ojos, el tamaño de una persona, que expresa el color de piel, que expresa una vía metabólica, que expresan diferentes cosas, van a depender de esa región, de si se está regulando o no, se va a expresar o no. Es como una condicional, ¿no? También de los genes. ¿Se está expresando o no se está expresando? ¿Verdadero o falso? ¿No? Entonces, en experimentos de laboratorio lo que luego se hace es meter algo que se llama un promotor constitutivo. Es decir, asegurarme de que siempre se esté expresando ese gen. En un organismo humano, pues no te va a convenir que siempre se esté expresando un gen, digamos, de melanina, ¿no? Que te da el color de piel, o que siempre esté expresando algún gen específico para degradar alimentos, no sé, algo que pase en el organismo. Entonces, hacía esa analogía porque lo que estamos asegurando en este caso con colocar la palabra true es asegurar que siempre se esté expresando de forma constitutiva, que siempre esté ejecutando, perdón, de forma constitutiva, voy a llamarle, el bloque de código. Siempre se va a expresar. Por eso, en este caso particular, donde ya coloqué el operador relacional, ya no siempre será posible que se ejecute el bloque de código. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si de repente se les ocurre cambiar el valor de la función num? En este caso, la condición de if aplica solamente si la palabra o la variable num es igual a 24, es decir, si lo que está dentro es igual a 24, para que se ejecute el bloque de código. Si yo llegara a cambiar, por ejemplo, esto simplemente a 25, voy a ejecutar de nuevo esto para que se vuelva a sobreescribir la variable num y vuelvo a ejecutar mi bloque de código. Lo que tengo que esperar es que ya no voy a mostrar o ya no se va a mostrar en pantalla la frase o la palabra el valor es 24, porque ya no es 24, ahora es 25, ¿no? A eso es a lo que iba. En este caso, yo tengo aquí el 24, pero así es como se deben describir los bloques de código, perdón, las condiciones dentro de esos paréntesis, a través de operadores relacionales. Y de estos operadores relacionales, cuando haga las comparaciones entre la variable y entre algún valor que le estemos dando, puede ser algún número o alguna cadena, incluso aquí también, de eso dependerá si se ejecuta o no mi código o mi bloque de código, ¿vale? Pues lo mismo aplica en el caso de que queramos que se ejecuten diferentes valores, en este caso cadenas, diferentes grupos de cadenas. Voy a escribir lo siguiente. Esto que está aquí es escribir igual la función print, pero ahora dentro voy a escribir diferentes cadenas. El valor es 10, el valor es 5 por 2, el valor es 5 más 5, el valor es 9 más 1. Esto como tal, lo que me va a permitir mostrarles es que puedo escribir tantos bloques de código como yo quiera. No hay como tal, esperen, era un comentario. No hay como tal una limitante, la única limitante será su condición, ¿vale?
Entonces, condicional con, voy a poner múltiples bloques de caracteres. Voy a escribir lo mismo, la misma sintaxis, if, presiono tab, selecciono la de snippet, bueno, la que me da RStudio, voy a poner num, voy a poner 24, y voy a escribir ahora aquí diferentes funciones print. Voy a escribir print, el valor es 24, voy a salirme de todo ese paréntesis, de toda esa línea de código, voy a dar un enter y voy a escribir de nuevo print. Y ahora voy a escribir el valor es 5 por 2. Vuelvo a salirme de ahí, vuelvo a escribir print y voy a poner ahora el valor es 5 más 5. Vuelvo a salirme de ahí, doy un enter y ahora voy a escribir el valor es, ¿qué otra puse? 9 más 1, 9 más 1, 9 más 1. Voy a ejecutar este bloque de código, pero antes voy a ejecutar mi variable porque ya había asignado, en este caso, el número 25. De hecho, aquí aparece. Voy a volverla a correr, ya tengo el 24 acá, y ahora sí voy a ejecutar este bloque de código. Lo voy a ejecutar, y tal vez yo estaría esperando, pues voy a obtener siempre el valor, en este caso 10, ¿no? Aquí, por ejemplo, 5 por 2 me da 10, 5 más 5, 10, 9 más 1 me da 10. Pero no, no me va a aparecer el número 10. Cuando yo lo ejecute, me va a aparecer exactamente como lo escribí. 5 por 2, 5 más 5, 9 más 1. Esto de cierta manera se puede arreglar después con una función que les voy a mostrar. Pero aquí lo que les quería mostrar es que puedo ejecutar diferentes o múltiples bloques de caracteres, ¿vale? Con diferentes cosas puedo escribir ahí. Simplemente también quiero recapitularles que todo lo que esté escrito dentro de estas comillas lo va a tomar como un carácter. No importa que haya un operador aritmético aquí. No importa que haya un operador relacional, siempre, en este caso, se va a mostrar como cadenas de caracteres y se va a ejecutar o se va a mostrar en la pantalla tal como está escrito, ¿vale? Si es que está encerrado entre comillas. Y de esta manera puedo ir haciendo bloques de código if un poco más complejos. Muy bien, no sé si hasta aquí tienes alguna duda, Claudia, o cómo va todo. ¿Todo bien? Sí, todo bien, César, muchas gracias. Vale, vale. Ok, nada más. Ay, por si acaso. Ok, sí. Ok, bien. Entonces, vamos a continuar con lo siguiente. Vamos a ver ahora un bloque de código, bueno, no un bloque de código, sino una condicional if un poquito más específico, ¿vale? Aquí ya estamos como tal haciendo códigos complejos, o sea, el hecho de tener diferentes bloques de líneas de código, espera, es que luego las confundo, ¿eh? Eh, líneas de código, estas son las líneas de código, y este es el bloque de código. Diferentes líneas de código, ya de cierta forma es un código complejo, porque ya de cierta manera estamos utilizando condicionales, operadores relacionales, eh, la sintaxis de if, estas llaves de apertura y de cierre que son muy importantes, la función print, un objeto que es la cadena, o sea, ya estamos combinando ahí muchas cosas, estamos aplicando lo que hemos visto como tal. Solamente para que no se me olvide, tal vez se dieron cuenta que aquí aparecen estas flechitas y se las mencioné cuando vimos el acomodo de if. Estas flechitas como tal, es una, no es propio del lenguaje R, esto sí no. Esto es propio de RStudio, del software de RStudio. ¿Qué me facilita RStudio? Que yo puedo seleccionar una de estas flechitas, por ejemplo, voy a seleccionar la que está aquí arriba, la que aparece al inicio de if, de la palabra if. La selecciono y vean que lo que pasa es que se condensa todo el código que está ahí adentro. ¿Por qué sé que se condensa? Una, porque me aparece la llave de apertura y de cierre juntas en una misma línea de código. Y otra porque RStudio me da esta opción, me aparece como esta flecha doble, apuntando a la izquierda y a la derecha, que cuando yo le dé clic me va a mostrar el código. Entonces, estas flechitas lo que me permiten es almacenar el bloque de código en una sola línea de código. ¿Esto qué ventaja tiene? Pues la ventaja que tiene es que yo puedo almacenar todos estos if, por ejemplo, vean, les voy a dar a todas las flechitas que me aparecen aquí, todas estas, aquí me aparecen una, otra, y esto lo que me permite, me facilita, es que simplemente puedo tener líneas de código únicas para diferentes condicionales if. Esto lo que hace es que el bloque, perdón, el script sea más compacto, sea más fácil de leer y tal vez yo diga, pues mira, quiero ver una condicional con múltiples bloques de caracteres, pues nada más selecciono esta, ok, tiene estos bloques.
la vuelvo a compactar y ahora me voy con la otra. Ah, tiene esto, la compacto, tiene esto. Entonces lo que me permite esto, es propio de RStudio, es manipular de forma más sencilla mis scripts. Esa es una de las ventajas que me otorga. Pero no se queden con la idea de que esto es propio del lenguaje R. No, no, esto es propio de RStudio, ¿vale? Del software de RStudio. Muy bien, ya que vimos esta parte, quiero mostrarles en estos minutos de clase que quedan la condicional if, pero ahora aplicada a un problema específico. Aquí ya vamos a empezar viendo más. ¿A qué me refiero? Sabemos que hay en estas, pues en los números, pues en secuencias de números, en números aleatorios que podamos obtener que sean enteros, naturales enteros, puedo tener valores que son pares e impares, ¿no? En este caso les estoy mostrando solamente una secuencia de números que va del 1 al 10, que son impar, par, impar, otra vez par, etcétera, ¿no? Lo estoy agrupando en esa clasificación par o impar. ¿De qué depende que sea par o impar? Bueno, depende de diferentes cosas. Hay una fórmula en específico que se puede utilizar para determinar si es par o impar, pero aquí en este caso, algo que es un poquito más directo de ver es el residuo de un número a partir de una división. ¿A qué me refiero? Si yo divido el número, por ejemplo, el 2 entre el 2, me va a dar como residuo 0. Solamente recuerden que ahí no teníamos esa división de que era el cociente, el residuo, etc. Entonces, el residuo, que es del sobrante, si me da 0 al momento de dividir algún número entre 2, yo lo puedo clasificar como par. Por ejemplo, el 4, el 6, el 8, el 10, cuando lo divido entre 2, me da como residuo 0. Y eso lo clasifico como par. En cambio, si un número, por ejemplo, el 1, el 3, el 5, el 7 o el 9, cuando lo divide entre 2, me da un residuo diferente a 0, yo lo puedo clasificar como impar. ¿A qué voy con todo esto? Que podemos hacer uso de operadores aritméticos y relacionales para poder aplicar una condicional if y que la condicional if me diga si este número es impar o par. Eso lo puedo hacer ya aplicando bloques de código y una sintaxis de la condicional if más compleja. Entonces, les quiero presentar aquí un operador aritmético que normalmente casi no ahondo mucho, no profundizo mucho en este operador aritmético, pero que se llama reminder, en este caso residuo. Es el residuo de la división. ¿Cómo funciona? Simplemente es como una división. Yo tengo aquí dos ejemplos, 8 entre 6, así se lee. Bueno, se lee de diferente forma, pero lo voy a leer ahorita como división. 8 entre 6, 8 entre 2 y 7 entre 2. Y el resultado en este caso es, por ejemplo, aquí 2, 0 y 1. Si ustedes se dan cuenta, al momento de yo decirles la división, pues 8 entre 6 no es 2, 8 entre 2 no es 0, y 7 entre 2 pues no es 1. ¿Qué representan estos números como de resultado? Representan el residuo de la división de 8 entre 6, de 8 entre 2 y de 7 entre 2. Entonces, al aplicar este operador que se llama reminder o residuo, yo puedo obtener justamente ese valor que sobra. Y a partir de este valor que sobra, yo podría pensar que puedo clasificar a diferentes secuencias de números como pares o impares, a partir de su residuo. ¿A qué voy con todo esto? Que vamos a aplicar todo eso en una condicional if, utilizando un operador aritmético y un operador relacional. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a poner el siguiente comentario. Voy a poner determinar si un número es par o impar, con una condicional if, claro, ¿no? Con condicional, voy a poner aquí, condicional if. Voy a dar enter, voy a mover arriba y voy a escribir lo mismo. Voy a poner, en este caso, la misma variable num. Bueno, la misma variable num la tengo acá, ¿no? Pero la voy a crear de nuevo para que la tenga en este bloque y no se pierda. Voy a poner crear variable num. Voy a poner num, voy a poner operador de asignación y le voy a aplicar ahora el número 2. Ahora voy a poner el número 2 y lo ejecuto. Voy a darle control enter, ya se ejecutó en mi consola, ya se sobrescribió en mi ambiente de RStudio y ahora voy a escribir el cuerpo del condicional if. Bueno, voy a poner condicional if para números pares e impares.
Vean que esto también, tal vez no lo he mencionado, pero de cierta forma como que cambio los comentarios que estoy haciendo. Por ejemplo, acá arribita puse condicional con múltiples bloques de carácter, ¿no? Bloque de if, nada más puse acá, ¿no? Así bien escueto. Bloque de if. Acá, condicional con diferentes bloques de código. Acá puse condicional if para números pares, impares, ¿no? Como que voy siendo más específico, menos específico. Eso depende del estilo de cada quien también, los comentarios, la manera en cómo quieren escribir sus comentarios, ¿vale? Pero que sean entendibles. A veces sí suelo ser ambiguo, eso sí, y tal vez no se entiendan mis códigos, pero sí les recomiendo que sean entendibles esos comentarios. Entonces, lo que voy a escribir es lo mismo. Voy a escribir if, voy a presionar tab, seleccionar esta opción. Voy a escribir aquí lo siguiente. Mucha atención. Voy a escribir la función, perdón, la variable num. Voy a dar un espacio en blanco. Voy a escribir el operador de reminder, de residuo, ¿cómo? Con dos símbolos de porcentaje. Estos dos símbolos de porcentaje representan el operador de residuo. No sé de hecho si se alcance a ver, pero voy a presionar la tecla control y en la suma, aquí en mi teclado, para dar zoom, y vean que cuando yo tengo nada más el simple símbolo de porcentaje solito me aparece en negro, en color negro. Pero si yo agrego uno más, vean que se pone de otro color, ¿no? Como gris. Y eso va a depender de cómo tengan el tema aquí en su ambiente de estudio, ¿no? Lo pueden tener oscuro, etcétera. Pero nada más quería presentarles este operador de residuo. Voy a quitar el zoom un poco más. Después de ese operador de residuo voy a escribir otro espacio en blanco, voy a escribir el 2 y voy a escribir después el operador relacional de igualdad y voy a escribir el 0. ¿Qué es todo eso que acabo de escribir? Todo eso que acabo de escribir no es más que un valor lógico. Todo eso que está aquí es un valor lógico. ¿Cómo sé eso? Porque lo voy a escribir aquí abajito. Mira, voy a poner evaluar condición, nada más, para que vean. Evaluar condición. Voy a escribir primero num, por partes. Num, operador de residuo, y el 2. Y voy a ejecutar esta parte. Lo ejecuto y esto me da como resultado 0. Vean, aquí está el 0. Es lo mismo que les decía, lo voy a escribir en la consola. 8, operador de residuo, pongo el 2, ejecuto, me da 0. Pongo el 7, operador de residuo, pongo el 2 y me da 1, ¿no? Porque el sobrante es 1. Recuerden que esto me da el residuo, el sobrante de la división. Y entonces yo tengo esta primera parte acá, ¿no? En mi condición. Cuando yo le agrego el operador relacional, esto automáticamente lo convierte a un valor lógico. Los operadores relacionales, recuerden, te dan operadores, valores lógicos. Lo convierte en este caso en un valor lógico. ¿Cómo sé eso? Porque básicamente es como si estuviera escribiendo 0, símbolo de igualdad, 0. Ejecuto esto y me da true. Pues es exactamente lo mismo que está acá arriba. Coloco num, bueno, la variable num, coloco el operador de residuo, coloco el 2, inmediatamente después coloco el operador de igualdad y coloco el 0. Yo ya sé que lo que está aquí, que estoy subrayando, es el 0, ¿no? Acá está. Ahí, espera, aquí está. Aquí, es el 0, aquí está. Entonces, como yo estoy ejecutando o escribiendo esto como un 0, pero de otra manera, lo estoy comparando ahora con un operador relacional de igualdad con el 0, pues es como si estuviera haciendo esto de acá, pero escrito de otra forma. Entonces, lo que estoy escribiendo aquí es un valor lógico de verdadero, que es exactamente lo mismo que estaba acá, ¿no? Verdadero. Pero aquí estaba escrito de forma intencional. Aquí ya está escrito a partir de código. Entonces, ¿qué voy a poner acá? Voy a poner lo que está aquí. Si esta condición se cumple, quiero que en la consola se muestre la palabra o las palabras es un número par, que me indique eso, ¿vale? Entonces voy a escribir la función print, voy a escribir paréntesis, escribo comillas y voy a poner es un número par. Y listo. Vuelvo a ejecutar este bloque de código. Bueno, no vuelvo, sino que ahora voy a ejecutar este bloque de código, lo ejecuto y en la consola me muestra la palabra que quería. Es un número par. Ahora, yo puedo cambiar tal vez el valor de 2. Ahora le voy a poner 7. Coloco 7, ejecuto esta parte. Esta parte de acá, pues evidentemente es nada más cambiar el 2 por el 7. Y lo que va a pasar es esto, ¿no? Me va a dar 0 aquí. Me va a dar acá. Ay, perdón, aquí era el 2. No, no, esto no se cambia, este es 2. Sorry. Una disculpa. Me da aquí el 1, ejecuto esta parte, me da un falso,
Y ahora vean que como estoy obteniendo un falso, que esto mismo que está aquí es lo mismo que está escrito entre los paréntesis, yo lo que esperaría es que no me muestre ahora las palabras es un número par. Ejecuto esto y ahora no me va a mostrar eso. ¿Por qué? Porque ahora lo que acaba de pasar es que como tengo un valor falso que no se está cumpliendo con este operador relacional, no se ejecuta el bloque de código. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Y con esto finalizo. A lo que voy con esto es que lo importante que deben de tener en cuenta en una condicional if es, uno, la condición, o bueno, la más importante más bien, es la condición dentro de los paréntesis. Si esa condición es verdadera, se va a ejecutar su bloque de código. Pero esa condición de verdadera la pueden escribir de diferentes formas. No importa que escriban directamente aquí, bueno, no tengo en el script. No importa que escriban directamente la palabra true, esto, y se ejecute todo esto de cierta manera constitutivamente, a que lo escriban la función o el valor true, pero con un código. Esto es exactamente lo mismo que un valor true. Bueno, en este caso si tuviera el 2, ¿no? Aquí, ahí está. Y eso lo que me permite es hacer mis códigos más flexibles, porque yo les digo, y ahorita les puse el ejemplo, no sé si se comprendió, cambié ese 2 por un 7 y ya no me mostró nada. ¿Por qué? Porque puede haber ocasiones en las que en sus códigos estas variables sean variables dinámicas, es decir, sus valores no se van a mantener siempre fijos, pueden cambiar a través del tiempo en el que van ejecutando un script. Puede ser que la variable num en estas líneas de código tenga un 2, pero después tal vez ejecute otra línea de código y ahora num cambió a un 7 o cambió a un 11 o a un 24, un 23. Y dependiendo de ese valor de la variable, va a depender el valor que obtengamos dentro de la condición. Entonces, por eso es muy importante aquí que pongamos estas sintaxis específicas, porque nuestras variables van cambiando. Y a partir del cambio de las variables, también generará un cambio en el valor lógico, verdadero o falso. ¿Vale? Y ya para terminar bien, esto es lo que les estaba mostrando. Poder determinar si un valor que esté almacenado en la variable num, a partir de esto que les decía, de poder determinar si es un par o impar, a partir del residuo, yo puedo ejecutar el bloque de código que diga que es un número par, pero si obtengo el valor de falso en esta condición, que va a depender de lo que esté almacenado en la variable num, en este caso puede ser un 7, un 23, ya no voy a obtener el valor lógico de 0, sino que ahora voy a obtener el valor lógico falso y no se va a ejecutar mi bloque de código. Es decir, no se ejecuta el bloque de código, tal como está escrito aquí. Y ya para finalizar esta parte les quiero mostrar la contraparte de un número impar, de un número par, perdón. Si yo quisiera evaluar ahora una condicional que sea para números impares, voy a poner condicional y para números impares, lo que era par, para números pares, yo puedo escribir lo siguiente. Voy a escribir mi variable num, igual, crear variable num. Ven, algo aquí bien interesante que es algo que no ocurre en las matemáticas, es que las variables cambian su valor, son dinámicas. En las matemáticas normalmente una variable es fija, ¿no? Su valor es fijo y no cambia a través del tiempo. Entonces aquí sí puedes hacer eso sin ningún problema. De hecho, luego salen memes de eso de cuando un matemático ve lo que estamos haciendo en un lenguaje de programación, ¿no? Que primero asignamos, por ejemplo, a la variable num un 2 y luego le estamos asignando un 7, ¿no? Entonces ahí es como, no, ahí exacto. Bueno, es un meme, pues, vamos a ver. Pero lo que iba con todo esto, para no dar tantas vueltas, creo mi variable num, ahora tiene el valor 7, y voy a generar un condicional para números impares. Coloco la palabra if, presiono tab, selecciono esta condición, esta opción, y voy a escribir exactamente lo mismo que lo anterior. La variable num, un espacio, operador de residuo, el número 2, pero ahora fíjense aquí, si yo quiero que me diga aquí es un número impar, en vez de que me diga es un número par, yo tengo que cambiar algo. Tengo que cambiar el operador relacional. Ya no tengo que decir que sea igual a 0, ¿no? Como el anterior. Sino que ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a borrar un símbolo de igual, lo borro, y voy a poner un símbolo de exclamación hacia abajo. Eso lo que indica es la desigualdad. Simplemente le estoy diciendo en la condición aquí que si esta comparación o este residuo es diferente de 0, ejecutes el siguiente bloque de código.
¿Cuál será mi bloque de código? La función print, dentro de la función print, comillas, y unas frases o unas palabras que digan, es un número, perdón, es un número impar. Ejecuto esto, bueno, ejecuto primero mi variable, ejecuto el bloque de código if, y el resultado que obtengo es este, es un número impar. Simplemente cambié el operador lógico, el operador relacional. Antes era una igualdad y ahora es una desigualdad. Y de esta manera puedo crear, por ejemplo, dos bloques de if distintos para números pares y para números impares. Solamente es un ejemplo de aplicación en donde podemos aplicar estas condicionales para poder determinar, en este caso, números pares o impares. Vean la gran potencia que tiene esto. El conocer esto, en verdad, les va a dar muchísimo, muchísimo más, ¿cómo decirlo? Más poder, más potencia, no sé qué palabra utilizar, se me acaba de ir, pero les va a dar mayor flujo, mayor control, les va a dar mayor control en la ejecución de sus códigos. Eso sí se los aseguro mucho. El conocer cómo funciona un conditional if les va a asegurar o les va a dar más control sobre sus códigos. Y eso en realidad es una herramienta muy poderosa, porque van a poder ejecutar un bloque de código, no importa si es muy complejo, muy sencillo, pero lo van a poder ejecutar a partir de que se cumple una condición, o a partir de que se cumple otra, o diferentes condiciones lo pueden hacer también. De esta manera, quiero terminar la clase entonces diciéndoles que todo esto aplica no solamente para el lenguaje R, aplica para cualquier otro lenguaje de programación. Python, Perl, Bash, SQL no, porque eso es de bases de datos. Eh, ya se me olvidaron qué otros lenguajes hay, pero aplica para cualquier otro lenguaje de programación que ocupe condicionales. Lo único que hay que aprender de nuevo son las sintaxis de ese lenguaje, ¿vale? Muy bien, con esto termino y ya nada más decirles que en la siguiente sesión voy a continuar con la condicional if. Les quiero mostrar algunos ejemplos de unas funciones más de concatenar cadenas y les quiero mostrar unos ejemplos con un libro que a mí me encanta, que se llama Atomic Habits, ¿no? Que es un libro que la verdad te habla de muchas cosas que ya después les hablaré, pero de ahí tomé una frase y esa frase se las voy a mostrar después con lenguaje de programación, ¿no? Les quiero ver cómo, quiero mostrarles cómo utilizando una función que se llama paste, podemos concatenar cadenas, aquí me falta una R, concatenar cadenas y todo esto lo podemos utilizar en una sintaxis específica del bloque if para mostrar bloques de código un poquito más complejos y más específicos. Ya se los estaré mostrando. Pero bueno, con esto entonces termino la sesión y no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, Claudia. ¿No todo bien? Aquí sí tengo una pregunta, César. Para justamente ver lo de los residuos, ¿es necesario llamar a la variable num o se puede llamar de cualquier otra forma? Mm, no, fíjate que, mira, te comparto la pantalla. Mm, aquí, en este caso yo nombré a la variable num simplemente porque, perdón, lo que estaba representando era un número, nada más era como una abreviatura de, perdón, es que como que me congestioné. Era como la abreviatura de number, ¿no? Entonces, puedes nombrar aquí a la variable como tú quieras. Le puedes poner el nombre que tú quieras. No es necesario que se llame num. Lo que sí es que debes de tener cuidado es que si tú nombras a tu variable de alguna forma, digamos, le voy a poner aquí Juan, el nombre de Juan, lo que sí debes de tener cuidado es esto. Y les voy a mostrar nada más el ejemplo. Voy a borrar estas variables. Las voy a borrar. Y voy a ejecutar la variable Juan, ¿no? Se va a llamar Juan, ya se guardó en mi ambiente. Y voy a ejecutar mi bloque de código acá. Lo voy a ejecutar, pero cuando lo ejecute me va a mostrar un error. Porque me va a decir que la variable que yo puse, num, no fue encontrada. Entonces solamente puedes nombrar a tu variable como tú quieras, no hay ningún problema, pero sí asegúrate que ese nombre lo utilices específicamente en donde lo debes de utilizar, en la condicional que la debes de utilizar. Solamente debes de cuidar eso, ¿vale? No sé si aclaré tu duda Perfecto, o... gracias. Sí, 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 la aclaraste, gracias. Ok, vale. Entonces, si no tienes otra duda o comentario, entonces nos estamos viendo la siguiente sesión. Y la siguiente sesión vemos entonces aparte seguimos con los condicionales if. Y les muestro cómo podemos hacer otras variantes de la condicional if. Y les voy a mostrar unos ejercicios. Es más, miren, por si quieren
adelantarse. Se los voy a mostrar una vez. Aquí, estos son los que vamos a hacer. Vamos a resolver estos ejercicios la siguiente sesión. Simplemente voy a pedirles que escriban ustedes un código, que en este caso tenga que ver con la edad de una persona. Acá un código que genere un valor aleatorio entre el 1 y el 5, y muestre cierta palabra, ¿no? En este caso, un código para checar si es impar o impar, que muestre esta parte. Ah, bueno, esto ya lo hicimos, ¿sí? ¿Cierto? Se los mostré. Pero bueno, estos dos los hacemos. Nada más se los ponía por si quieren ahondar un poco y cuando vean la grabación, igual. Muy bien.